Soy el gerente general de Electronitech SAS, una empresa instalada y fundada en Bogotá, Colombia, cuyo objetivo es el desarrollo de dispositivos electrónicos en diferentes áreas. En este caso, estamos mostrando uno de nuestros equipos desarrollados recientemente. Este equipo es un contador electrónico de células sanguíneas que se utiliza para realizar el conteo manual en laboratorios de bacteriología o bioanálisis o inclusive otras áreas donde se vayan a contar células. Vamos a proceder a encender el equipo. Al momento de encender el equipo, él presenta en la parte superior la hora, la fecha y el modo de funcionamiento. En este caso, indica P, que está funcionando en modo porcentaje, y S, indicando que la cuenta se va a realizar hacia arriba. Se muestran 8 contadores de células, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y el total. En este caso, si presionamos a 1, fíjense, al presionar la célula 1 se incrementa. A medida que se presiona cada una de las teclas de célula, se va incrementando el contador. Si se deja presionada una tecla, aunque sea el equipo electrónico, por ejemplo, voy a presionar C3, fijémonos, se incrementa a 2, pero no va a seguir incrementando hasta que no lo suelte y lo vuelva a marcar. Esto es para evitar repeticiones, ¿ya? O sea, funciona lo más parecido a los contadores mecánicos. En este caso, este equipo realizará la cuenta hasta llegar al total de las células programadas, que aquí se ha programado en un factor de 100 células. El conteo se va a hacer en base a 100 células. Ese factor se puede modificar y se puede ver a través de las funciones de programación. Entramos a programación, fíjense, ahí tenemos diferentes, ese es el menú principal. Tenemos C1 para configurar fecha y hora, C2 para ver los resultados, C3 para definir la cuenta máxima de porcentajes, C4 para definir el factor de dilución, C5 para cambiar los nombres de las células, C6 para cambiar el nombre del propietario, C7 para manejar los temporizadores y C8 para otros modos de programación, donde está el modo de conteo, el modo de resultados, por ejemplo, si va a ser en base a factor de dilución o se va a tomar en cuenta porcentualmente. Y con la tecla programación volveríamos al modo anterior. Vamos, vamos a entrar otra vez a programación para verificar, fíjense, el C3 para ver la cantidad de células. Y yo le estoy diciendo que la cuenta va a ser en base a 100. El porcentaje se va a sacar en base a 100. Perfectamente se podría sacar en base a 50 células o en base a 200 células, porque hay situaciones, por ejemplo, en las que el paciente tiene leucopenia y tiene muy pocas células para contar después de una quimioterapia, etcétera. O sea, es muy difícil, o sea, pues, se tardaría más tiempo en contar 100 células en total. Entonces se puede delimitar a 50 células y el equipo automáticamente arrojará los porcentajes en base a 50. Pero si al revés se desea una mayor resolución, una resolución decimal inclusive, se puede definir que se van a contar 200 células y el equipo se detendrá al llegar a las 200 células, ¿no? Regresamos ahí para salir al menú anterior con C5 y con programa, otra vez, como dice ahí, escapamos a la etapa de conteo. Vamos a contar en este caso hasta los valores, hasta que nos llegue a 100. Cuando la cuenta llegue a 100, independientemente, en este caso, porque se programó 100, se va a detener, se van a bloquear las teclas para evitar que el usuario introduzca más de 100. Cuando esto ocurre, ya se bloquea el teclado y se genera un tono cada vez que se presiona una tecla, una tonalidad que le indica auditivamente a la persona que está manejando el equipo, que está mirando el microscopio, no está mirando el equipo. Cuando llegue a 100, se genera un tono que no se escucha acá por el filtro de sonido que posee el sistema de grabación. Ese tono indica que ya se bloqueó, ¿ya? Porque llegamos a las 100 teclas. Si es en base a 100, los equipos, generalmente los equipos mecánicos o los equipos digitales básicos, que no son microprocesados, que no son inteligentes, simplemente al llegar en base a 100, ellos se bloqueaban y la cantidad de células que quedaba en cada display o en cada contador en los mecánicos
era el porcentaje. En este caso también tenemos acá, por ejemplo, que para la célula uno hay 6%, 6 células, 6%, para la célula 2 8% y así sucesivamente. Pero acá, si hubiese sido en base a 50 células o si hubiese sido en base a 200 células, el valor de las células contado en cada célula no sería el valor del porcentaje. Vamos ahora, por ejemplo, a programación y vamos a C2, que es para ver los resultados. Y voy a pedir los resultados en función de porcentajes, que sería C2. Fíjense, él me dice que los porcentajes son para la célula 1, 6.0, para la célula 2, 8, para la 3, 12, que corresponde a los valores que teníamos de conteo, porque es en base a 100. Para ver las células 5 a 8 le damos a la flecha de bajar. Para ver las células nuevamente de la 1 a la 4 le damos a la flecha de subir. O sea, en una primera parte vemos 4 células y bajando, haciendo un scroll, vamos a decirlo así, vemos las otras 4 células. ¿Ya? Con C5 regresamos y fíjense, podemos ver en modo de concentración. Si lo que se deseaba ver era la concentración, se aplica, todas las personas que manejan estos equipos saben que se aplica un factor de dilución. Un factor que depende del proceso, cómo se preparó la muestra, las diluciones, etcétera. Y ese factor se multiplica por la cantidad de células, arrojando en todo caso la concentración volumétrica de las células. O sea, qué cantidad de células hay por unidad de volumen, que pueden ser mililitros, decilitros, etcétera. Que es como vienen los sistemas de las referencias. Las referencias para determinados estados de salud, cuando le dicen, no, es normal que las células estén entre 1200 y 3000, se refiere efectivamente a cantidad de células rateadas a un volumen determinado. Un mililitro, un decilitro, etcétera. No manejo bien esa parte, pero sí sé que la concentración es la cantidad de células por volumen. Entonces, eso depende del factor de dilución. En este caso, el factor de dilución es programable. Si yo pido el resultado acá de concentración con C1, fíjense, me dice que de la célula 1 hay 300, que de la célula 2 hay 400. ¿Por qué? Porque el factor de dilución que el equipo tiene por defecto es de 50. ¿Ya? 50, si vamos a ver, vamos a salir con C5 para regresar y podemos ver acá eh, donde dice vamos a regresar hacia atrás todavía, un programa escape, volvemos a entrar y vamos a ver donde dice C4, factor de dilución en el primer menú. Fíjense, nos dice que tenemos un factor de dilución de 50. Ese factor, igual que el de porcentaje, se puede modificar. Yo con las flechas de subir y de bajar, miren, lo modifico, lo subo o lo bajo. Y lo puedo grabar con C6. Al darle a C6, él graba en la memoria permanente, o sea, va a quedar ahí, así se apague el equipo, cuando se vuelva a aprender, va a seguir siendo ese factor hasta que se modifique, igual con el factor de porcentaje. ¿Ya? Entonces, como verán, en este caso, vamos a grabarlo, que es el mismo valor, ¿ok? Para no alterarlo, simplemente vamos a suponer que lo ajustamos en 50 y le vamos a dar ahora C6. La pantalla dice, espere grabando, parámetro grabado, presione una tecla. Presionamos la tecla y él sale nuevamente. ¿Ya? Esa es la operación para cuando deseen modificarlo. Lo modifican con la flecha de arriba abajo y lo graban con C6. Ahora, vamos a salirnos para que vean algo, ¿verdad? Con la tecla de programación. Fíjense, la célula 1 tiene 6 células, pero como el factor de dilución es 50, ya lo vimos, al multiplicar 6 por 50 nos da 300 células por unidad de volumen. Entonces, este equipo puede calcular en función de porcentajes y en función de concentración. Vamos a dejarlo hasta acá y en un segundo video vamos a mostrar rápidamente todas las otras funciones que tiene el equipo.